Recordando la palabra. Pero antes vamos a traer a memoria las preguntas que hice. Preguntas que la Biblia tiene la respuesta. Y la primera de ellas es, ¿por qué Jesús tuvo que nacer de una virgen? Usted encontrará la información amplia en las Sagradas Escrituras. La segunda pregunta que tenemos es, ¿por qué tuvo que ser tentado por Satanás? De la misma manera, la Biblia tiene la respuesta. La tercera pregunta es, ¿por qué Jesús tuvo que resucitar en el tercer día, no en el cuarto ni en el segundo día? Ya he mencionado que la Biblia nos da la enseñanza acerca de esta pregunta. La otra pregunta que nos da la Sagrada Escritura, o sea que hallamos en la Biblia, ¿cuál fue el hecho más trascendental que se diera mientras Jesús estaba en la cruz? También la respuesta está en la revelación que Dios nos ha dado. La Biblia nos permite aprender que todos los hechos dados a través de las personas como instrumentos en las manos de Dios está o se cumple en nuestro Señor Jesucristo mientras Él fue a la cruz. Para esto hallamos el capítulo 53 del libro de Isaías, donde se centra toda la obra redentora, que dice la palabra: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo en nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por la cárcel y por el juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo engaño, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Así que la Escritura nos permite aprender que Cristo nació para morir, no para otra cosa, no para montar empresas, no para tomar otros hechos a favor de la humanidad. Lo único que Él nació fue para morir por la raza humana y de esta manera reconciliarnos con Dios. Por eso en Jesús se cumplen las promesas y pactos que Dios diera a Israel. Y se centra en Israel, en cada uno de los personajes que tiene que ver con esta nación. Los hechos que trascienden a la raza humana, porque estos pactos que se diera con Israel trascienden a la raza humana. En el capítulo 3 del libro de Génesis, después de que incurrieran en la desobediencia
tanto a Adán como a Eva, Dios da una promesa a la mujer que se halla en el capítulo 3, versículo 15. Esta promesa se cumple, está el cumplimiento en la cruz, porque dice que de su descendencia nacería Jesús, quien libra la gran batalla. Así que nos dice la Escritura en 1 Juan 3:8, que Cristo vino para deshacer o destruir las obras del diablo. Por eso mencionara que allí libra esa gran batalla para dar la libertad al hombre. En el capítulo 12 del libro de Génesis, que es el semillero, que es el comienzo, nos habla del 1 al 3 la promesa que Dios diera a Abraham. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y es así como se cumple ese hecho en la cruz del Calvario. Allí Jesús toma el lugar de todos los que poblan la tierra para llevar a cabo la redención del hombre. En el capítulo 22 del mismo libro de Génesis, después de que Dios diera a Abraham ya el cumplimiento de la promesa de sus descendientes, que fuera Isaac el hijo, porque a la vez Dios elige a una pareja de edad, a una mujer estéril que ya había pasado la costumbre de las mujeres, pero Dios permite que ella dé a luz un hijo, porque para Dios no hay nada imposible. Y allí Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo, y su hijo le pregunta a Abraham: llevamos la leña, llevamos el fuego, pero ¿dónde está quien vas a ser sacrificado? Y Abraham le dice: Dios proveerá. Y cuando voltea a mirar, ahí está el carnero en un zarzal, el que ofrece en sacrificio. Entonces hallamos también que la Escritura nos muestra que nuestro Dios dio a su Hijo, cumpliéndose lo que dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue cumpliéndose lo que se llevara a cabo en la cruz, la redención de Israel de la esclavitud, que habla el capítulo 12 del libro de Génesis, el versículo 11 y el versículo 27 nos habla de la Pascua de Jehová. Y nos dice en 1 Corintios 5:7 que la levadura es tipo del pecado, y dice que dejemos la levadura, y con el fin de que ya nuestra Pascua es Cristo, que fue sacrificada por nosotros. ¿Dónde? En la cruz. Así como vemos hasta aquí, lo que estamos recordando de la palabra es que todo se centra en la cruz. Y en la cruz, no que la cruz llega a ser la que salva a nosotros, sino quien murió en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. En Isaías, el capítulo 1, el versículo 6, nos muestra el grado de maldad que se diera en Israel. Su cuerpo llagado, tipo de la lepra, enfermo, sin medicina, sin cómo curarlo, ni cómo vendarlo. Pero nos dice la Escritura también que Dios se llega a hastiar y está harto de los sacrificios, de las fiestas que Israel celebraba, porque eso no le satisfacía. Así, o llegó a satisfacerle. De manera que la Escritura nos permite ver claramente que nuestro Dios les revela que esto no es suficiente para una relación con Dios, y que cuando ellos oren no los oirá, y cuando ofrezcan sacrificio tampoco, que está hastiada su alma de esos sacrificios. Entonces nos permite ver la Escritura que a la final dice: venid a mí y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y sigue hablando acerca de esto, y la única respuesta que hallamos para ser limpios de nuestros pecados y que haya un cambio se halla en la cruz del Calvario. El capítulo 9 de Hebreos nos habla también acerca de lo que llega a ser los sacrificios, que habla en el orden del tabernáculo, pero solamente un sacrificio una vez para siempre bendijo a Israel. Pero ¿qué de los gentiles? Cuando todos los pactos y todas las promesas fueron con Israel, estábamos fuera, como nos dice la Escritura. Pero Jesús allí en el Calvario, con su muerte en la cruz, produce un cambio en la historia de nosotros los gentiles. Y nos dice el libro de Efesios, capítulo 2, del versículo 1 al 27, que Jesús en la cruz hizo de los dos pueblos uno solo,
uniéndonos. Una pared literal que existía separando a los gentiles de los judíos es derribada, y ahora Jesucristo en la cruz nos da a nosotros el privilegio de ser parte de Israel. Aunque estábamos sin promesas y sin Dios en el mundo, pero ahora Cristo nos une. Así que ya viene la bendición que ha dado el Señor a nosotros los gentiles. Pero sigue diciendo la Escritura, y aquí es donde viene una pregunta: ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? Todo lo que he mencionado anteriormente no hubiera tenido ningún valor, ni tampoco lo que nos dice Efesios el capítulo 2, del versículo 1 al 27, se hubiera cumplido en nosotros. Todo hubiera sido inútil, porque Cristo hubiera quedado en la cruz. Pero Cristo resucitó. Por eso se dijera a las mujeres, los ángeles dijeran: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Así que el día más glorioso y más sublime de toda la historia de la raza humana, desde que Dios creó al hombre hasta el último hombre que muera, en todos los días, el día más glorioso y más sublime y más maravilloso es la resurrección de Cristo. El primer día de la semana, no fue en sábado el segundo día, fue el primer día de la semana. Así que, ¿qué lugar ocupa este día en su vida? Recordando la palabra. Es el día más importante. Dios lo ha elegido para que nos congreguemos en su presencia. Nos ofrece su regazo, nos ofrece sus brazos, nos ofrece su bendición, porque Él quiere estar con nosotros. Por eso murió Cristo, para unirnos con Él. De manera que ahora, así como Cristo resucitó, usted y yo resucitaremos y vamos a la tumba. No importa, la Escritura dice muy claramente en 1 Corintios el capítulo 15, nos relata, nos ofrece la gran bendición que Cristo obtuvo al resucitar de entre los muertos. Todo ello que se dio en Él se cumplirá en nosotros. Recordando la palabra, solo en Cristo hay resurrección de entre los muertos y también transformación.